Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Developing Hematology. Un placer estar aquí con ustedes una vez más. Y el día de hoy tenemos a tres invitados estelares que ya han estado con nosotros previamente para platicar sobre el tema de hoy, que es de investigación clínica en hematología en México y como un reflejo pues de otros países latinoamericanos para los podescuchas que nos están escuchando fuera del país. Es algo que seguramente va a aplicar también en sus lugares, en otras realidades, nuestra realidad latinoamericana en general. Quiero empezar por presentar a la doctora Roberta de Michelis Gómez. Roberta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la ¿Por qué? invitación. Gracias por estar aquí. ¿Por qué no nos platicas dónde estás tú y una breve introducción de ti misma? Sí, pues yo estoy en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Yo ahí coordino la clínica de leucemias agudas. He sido también pues miembro del grupo de trabajo de leucemias agudas, donde pues hemos llevado algunos proyectos colaborativos entre muchos centros que ha sido pues una experiencia muy interesante y además actualmente pues coordino la parte académica de la agrupación mexicana para el estudio de la hematología. Muy bien, pues bienvenida y ya una gran trayectoria en investigación en un corto tiempo. Y pasando también con otra investigadora muy exitosa y reconocida del país a temprana edad, la doctora Perla Colunga. Perla, ¿cómo estás? Hola Andrés, gracias por la invitación, por la doble invitación la vez pasada y esta. Agradezco por darle voz a todos estos temas interesantes que siempre se quedan tristemente ahí en pláticas, ¿no? En cenas, en informales, pero qué bueno que se le dé la visibilidad que se le debe de dar. Encantada de estar aquí. Yo soy Perla Colunga, soy de Monterrey, Nuevo León. Estoy en la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en el área de hematología. A mí me interesa la investigación desde que nací. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Pero desde muy joven, desde estudiante, tuve la fortuna de pues pisar quizá las puertas correctas de estar en contacto, y mi principal área de interés en investigación son enfermedades linfoproliferativas y trasplante de médula. Gracias. Muchas gracias, Perla, por estar aquí y bienvenida. Y por último, pero no menos importante, doctor Luis Villela, yo creo que de los cuatro es el que tiene una trayectoria más larga aquí y también muy reconocida. Y bueno, lo voy a dejar a usted que se presente y que nos cuente su historia. Doctor Villela, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo soy el veterano de los que estamos aquí. Yo estoy en Hermosillo, trabajo en dos hospitales de ISSSTE, uno federal, el otro estatal. Y bueno, pues aquí en la Ciudad del Sol, así se le llama. Yo le llamaría la Ciudad del Infierno porque sí tenemos algo de calor de vez en cuando. Pues bueno, pues agradecerte por la invitación y poder expresar y comentar mi historia con respecto a cómo inicié en este campo, que yo creo que es muy importante para los que estamos no solamente en hematología, en el área de salud, porque es la única manera de que aprendes de tus aciertos y errores y mejores constantemente lo que estás haciendo en tu centro de trabajo. Igual que Perla, me interesan mucho los linfoproliferativos, trasplante de médula ósea, y bueno, pues ya con Perla estamos trabajando duro en el grupo para estudio de linfoproliferativos de Latinoamérica, y bueno, pues ahí van saliendo cosas muy interesantes. Qué bueno, doctor. ¿Y por qué no nos platica usted mismo, así como la doctora Perla nos contaba de cuándo empezó el interés o su primera exposición a la investigación, porque no siempre estuvo en Hermosillo, ¿verdad? Usted se entronó fuera del país. Sí,
Realmente yo primero cursé medicina interna en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Hice los 4 años, me certifiqué por el consejo, pero definitivamente el área de hematología me atraía y era por una simple razón. Tú podías hacer tus propios diagnósticos en tiempo corto, a diferencia de otras especialidades que necesitas esperarte, que si el cultivo, si esto, tú con un microscopio, la clínica, podrías ya encaminar muy bien los diagnósticos de tus pacientes. Efectivamente, hematología lo hice en el Hospital Clínic de Barcelona, hematología general, y posteriormente un año de trasplante en el Hospital de San Pau, enfrente de la Sagrada Familia, preciosa vista que tenías ahí, de la Sagrada Familia, pero de las instalaciones donde estábamos en trasplante también eran bellísimos. Ahorita ya son patrimonio de la humanidad, ya hay unas nuevas instalaciones del Hospital de San Pau. A mí no me tocaron, a mí me tocaron las antiguas y eran bellísimos los pabellones, eran muy, muy, muy bonitos. La conexión era subterránea y había túneles para todos lados y de repente podías estar en el pabellón de hematología, irte por abajo y aparecer en banco de sangre y luego en cirugía. Una maravilla, una maravilla. Y bueno, pues el por qué me interesó, simplemente el querer conocer más. Yo desde que era estudiante era el por qué sucede esto, por qué pasa esto, por qué el otro, y poco a poco fui encaminándome, y obviamente en un hospital como el Clínico, pues todos sus residentes salen por lo menos con unos 3 o 4 artículos publicados. Entonces, desde ahí vi la importancia de que se tenía de participar en esto para mejorar las cosas, y bueno, pues así comencé, ¿no? Muy bien, doctor. La vista me imagino muy similar a la que se observa en el INSS de Viaducto Tlalpan y en el HU de la calzada Totalmente, Francisco y Madero. totalmente, muy similar. No le pide nada. Prácticamente igual, sí, sí, sí. Sí, pero algo tal vez que tenemos todos en común es que nos entrenamos en un centro académico, ¿verdad? Y a lo mejor eso es un común denominador en cuanto al tema de la exposición a hematología. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu trasfondo académico, Roberta? Sí, pues fíjate que en realidad yo como que no empecé tan pronto en el interés por la investigación. Creo que todo empezó cuando tenía que hacer una tesis en medicina interna, ¿no? Yo hice pues toda mi formación ahí en nutrición y pues te enfrentas con que tienes que hacer una tesis y la verdad es que no tienes mucha idea de cómo hacerla, ¿no? Y creo que todavía menos en medicina interna, cuando la realidad es que, y creo que eso lo podemos hablar más al rato, no tienes realmente mentores que te puedan guiar en un proyecto de investigación, ¿no? Y creo que si en hemato de pronto no los tienes en medicina interna es peor, porque hay como pocos internistas que sean apasionadamente internistas, ¿no? Más bien, pues te acercas con el subespecialista en el tema que te interesa. Entonces yo acabé haciendo mi tesis un poco sola y la verdad es que siempre me habían gustado las matemáticas, en la prepa me gustaban mucho y pues emprendí a hacer el análisis de mi tesis buscando básicamente videos en YouTube y el help del SPSS, que creo que es algo que nos pasó a muchos inicialmente. Y después en hematología, cuando pues sí nos presionaban mucho a tener un proyecto de investigación desde un inicio, porque en ese momento para podernos titular no podías titularte por tesis, sino tenía que ser pues un artículo publicado donde tú fueras el primer autor y fuera publicado en una revista internacional, ¿no? Que en ese momento lo veíamos como una tragedia y algo terrible, porque cuando eres residente, la realidad es que de pronto no tienes tiempo para eso, ¿no? Y creo que el tiempo sigue siendo un problema, aunque ya no seas residente, porque se necesita mucho tiempo para esto, pero cuando eres residente tienes todavía menos tiempo, ¿no? Y como que minimizas el tiempo que se tarda todo, ¿no? De pronto sientes que ya terminaste tu análisis y que ya de aquí a que esté publicado es al día siguiente y la realidad, todos lo sabemos, es mucho más lento que eso. Entonces lo que sucedía, pues es que nadie nos titulábamos en tiempo, ¿no? Hay gente que se tardaba años en lograrse titular hasta que se lograra estar publicado eso. Y pues ahí fue cuando tuve que ponerme a aprender un poco más sobre investigación clínica y eventualmente le agarras el gusto, ¿no? Al final,
pues es la forma que tienes de poder analizar tus datos y de poder tener información para saber en dónde estás parado y hacia dónde puedes moverte para mejorar las cosas. Pero sí fue un poco como autodidacta y por presión y necesidad, mi interés inicial por la investigación clínica. Sí, qué interesante. Y creo que de cierta manera este tema de la tesis temida es el caso de muchos estudiantes de posgrado del país, ¿no? Que se les obliga a hacer una tesis que es un requisito ahí académico medio inútil, que al final del día pues debe ser una propuesta de investigación, ¿verdad? Que al final del día es un estudio de investigación clínica que muchas veces termina como una tesis y nunca llega a la verdadera meta, que es la publicación, una revista revisada por pares. No, Y yo te ahí lo es puedo donde decir, se queda. mi tesis sigue en mi cajuela, la tesis de medicina interna, imprimí 10 copias del libro porque pues así lo hacías y yo creo que nadie leyó nunca mi tesis de medicina interna. No creo que ni yo misma la leí nunca. La verdad es que lo sacas como un requisito cuando se podría aprovechar mucho más la idea y el desarrollo de un proyecto que de todas formas tienes que hacer, ¿no? Claro. Pero como quiera, digo, para el contexto local se me hace también muy agresiva la política de que te lo pidan publicar en una revista internacional, al menos para los estándares del país, ¿verdad? Sobre todo para la población que pues no está expuesta ni acostumbrada a ese mundo. También está interesante el requisito. Ya nos dirán los demás qué opinan de eso y si es una manera de forzar de cierta manera la investigación. Eh, si sea exitoso o no. Quién sabe cuántos residentes de Mato no titulados todavía tendrá ahí el instituto. Existen, ¿no? La realidad es que sí hay personas que siguen sin titularse y ya desde hace unos años ya se quitó Claro. ese requisito, ¿no? Ya les permitieron con que estuviera terminado el proyecto, que eventualmente se publicara, pero hacerlo en un formato de tesis para poder sacar el papel, porque la verdad sí es un problema. Claro, sí, medidas draconianas. En fin. Y Perla, tú nos platicaste que ya naciste sabiendo hacer una prueba de chi cuadrada con No, crayolas. la verdad es que no necesariamente, pero sí desde pronto en la carrera siempre fui una persona como muy curiosa. Finalmente yo vengo de una ciudad pequeña en donde no había esas oportunidades, no hay grandes escuelas, no hay universidades, soy de Tamaulipas. Entonces, el llegar a Monterrey, una ciudad grande, para mí era primero un infierno, pero después pues la adoro, ¿verdad? Tanto que ya me quedé a vivir aquí, pero era como algo muy tedioso, pero al momento de ver las oportunidades que tenía la facultad, que hay muchas, pero no siempre se aprovechan o no siempre encuentras a las personas que te puedan guiar en eso, en el proceso, en qué te puede servir, cómo puedes apoyarte. Entonces empecé a explorar como ciertas áreas de la facultad que había y había como grupos de trabajo de temas diversos de medicina, no de investigación, pero dentro de esos había congresos de estudiantes y pues no, que vamos a hacer una encuesta. Todo empezó con una encuesta de un tema X de medicina, sencillo, pero al momento de ver yo de los resultados, a mí me enganchó, de que dije, mira qué interesante, y me di cuenta cómo podía pasar horas en lugar de estudiar. Yo era muy dedicada en la carrera, me gustaba estudiar muchas horas, entonces como que le quité ese tiempo para poder hacer el análisis o la evaluación de resultados de cosas tan sencillas como una encuesta. Me di cuenta que me gustaba, la verdad, de que dije, mira, como que eso me atrae. Y un poquito más adelante, ya como para tercero o cuarto año de la carrera, también ya en medicina interna, viene una persona joven, esa es la realidad, ¿verdad? De que yo, pensando en qué fue el parteaguas, viene una persona joven que no tenía mucho de venir del extranjero, que creo que eso como que pudo haber influido mucho, como que a lo mejor tenía el rango de nuestras edades, que quería como implementar nuevas estrategias para que entonces los estudiantes que estuvieran interesados aprendieran investigación, y entonces nos reuníamos así en un estilo de auditorio muy pequeño, en una mesita, como que a discutir artículos, y pues eso me abrió la mente a pensar de que había como algo más allá del libro de texto y más allá de estudiar el método tradicional de estudiar, que también para mí, dicho sea de paso, esa es la prioridad. Siempre un estudiante de medicina, de un residente, siempre les digo de que tu prioridad es aprender.
medicina, es aprender en la carrera, ¿no? Ya de la investigación, pues va a venir en su momento y está bien hacerlo, obviamente, pero la prioridad siempre para mí y creo que para todo el mundo debe de ser primero hacer una buena medicina, porque de ahí van a surgir las mejores ideas para hacer investigación, ¿verdad? Entonces, igual en hematología, pues lo primero es ser hematólogo y en adelante ya aplicar las medidas de nutrición del artículo publicado y todo, pero eso ya tendría que ser como que en otro momento. Lo primero es formarte, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito mi historia, como de una curiosidad o de una simple aprovechar las oportunidades que hay, descubrí que me interesaba y me gustaba. Qué interesante que lo comentes, y bueno, ahorita platicamos de esta figura de los mentores, ¿verdad? De la gente que te inspira, que te ayuda, pero quisiera tocar este tema del entrenamiento, ¿no? Tú mencionabas, ¿no? Bueno, pues en los programas de entrenamiento, primero te tienes que formar como clínico, como una persona competente para atender pacientes, pero yo creo que no necesariamente o al menos el deber ser, es que este tema de la investigación se incluya pues en la práctica del médico, porque pues como todos sabemos, la mayoría de la gente pues no sabe interpretar un artículo científico y a veces es difícil aprenderlo si no sabes cómo se hace. Entonces, interpretar la información científica es un reto súper grande y por lo tanto aplicarla, ese conocimiento en los pacientes es extremadamente complicado. Y por eso existen las guías y todas estas recomendaciones ya digeridas y masticadas donde prácticamente te dicen qué hacer y se reduce la práctica clínica a un trabajo relativamente técnico, ¿no? Creo que la investigación debe ser, es una herramienta o el pensamiento, digamos, por ese lado, creativo de cierta manera, del clínico. Y creo que estamos en un error cuando no se incluye como tal en los programas de entrenamiento. Porque sí, a lo mejor no se menciona, pero como el doctor Villela lo dijo, la mayoría de los residentes pues esperaba que publicaran varios artículos en el programa de hematología español, porque ya es algo que está integrado en la práctica o en el entrenamiento, y es algo que no tenemos en nuestros países, ¿verdad? ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cómo lo veían allá en España cuando usted se entrenó? Mira, tu pregunta es muy buena porque lo veían en una forma natural, es decir, eh, realmente para hacer investigación te debe de nacer hacerla. Si te obligan a hacer investigación, no vas a hacer investigación. Y si la haces, la haces de mala gana y no va a salir nada, ¿no? Yo creo que la cultura de ellos es que desde las escuelas, ellos no hacen internado, es muy curioso. Ellos hacen la licenciatura, no hacen internado, hacen el MIR, y el primer año de la residencia de ellos es el internado que valdría para nosotros. Entonces ellos rotan en diferentes servicios dentro del mismo hospital, pero no en hematología. Ya del R2 al R4, porque son 4 años, ya hacen la especialidad como tal. Y la verdad es de que también depende mucho de la filosofía de cada institución. El clínico en ese tiempo que yo estuve ahí, pues obviamente el servicio de hematología tenía un peso, los mentores era Farreras Valentí, que escribió un libro de medicina interna completo y muy enfocado hacia el área hematológica. Después Cyril Rosman, también muy enfocado en la hematología y en el libro, en el diseño de ese libro que era muy clínico. Ellos dos, yo conocía a Barreras Valentín, no lo conocí, pero a Cyril Rosman, de unos 72 años, el hombre era una persona muy lúcida y con una capacidad de que si tú querías colarle a algo, no, nada más no se dejaba, ¿no? Tenía esa capacidad de detectar ese tipo de cosas, pero también era alguien que escribía en el New England Journal of Medicine, pero no solamente el área de hematología, también el área de gastroenterología con Ginés, Rodés. Si ustedes recuerdan,
los escritos que hay en el New England sobre ascitis, sobre patía crónica, pues eran ellos los que encabezaban eso. Entonces era una cultura donde te sumerges y obviamente pues aprendes a hacer lo que hacen los demás, que es estar haciendo investigación. Los veías a ellos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde que salían, escribiendo, preparándose, porque sabían ellos, y esto sí es interesante, su sistema de escalar dentro de la parte académica era a través de los artículos que ibas publicando. Si ellos publicaban más, pues si pasabas de profesor, asistente a profesor titular y luego a senior, y obviamente eso llegaba con un cheque más gordito de lo que tenías anteriormente. Entonces, ellos tienen ya también dentro de la parte de desarrollo interinstitucional académico, el que si tú publicas más, tienes derecho a ganar más dinero. Y obviamente, pues también lo hacían por esa cuestión. Digo, no es un pecado de que si estás más preparado, pues te puedan pagar mejor por esa preparación, porque también ellos tienen otra cultura que yo creo que en nutrición, ustedes en el HU también la tienen muy clara, en el sentido de que el profesor si va a dar pláticas es porque es reconocido y le da una imagen y le da un peso a la institución académica. Mientras que nosotros que trabajamos en un hospital más asistencial que académico, pues te ven raro, ¿no? Oye, voy a dar una plática, ¿pero para qué? Tú aquí debes de ver pacientes, digo, ¿para qué vas a dar una plática? Entonces ellos no entendían, o la parte administrativa no entiende de que el dar una plática es también realzar a la institución como tal. Claro, qué interesante. Y sí, bueno, pues de cierta manera esto, usted platica de la gente de los grandes, de los que ya cada vez hay menos, dicen por ahí. Y pues ver a la gente es algo muy estimulante y bueno, pues la figura del mentor es algo que a todos yo creo que nos ha tocado. No sé, Roberta, si tú tuviste alguien al que le pudiste seguir los pasos o alguien que te estimulara de esa manera. Sí, creo que esa pregunta me la he hecho yo en muchas ocasiones, porque creo que en general en el país falta mucho esa figura de mentor con todo lo que tendría que implicar ser un mentor, ¿no? O sea, todos tenemos profesores a los que les hemos aprendido mucho, pero faltan de pronto algunas cosas para poderlo considerar como un mentor. Y creo que algo que falta mucho y que se ve más claramente en otros países es que las personas que mentorean alumnos realmente buscan que su alumno llegue a ser superior que ellos, ¿no? Y si tu alumno es mejor que tú, habla de lo bien que tú hiciste las cosas. Y de pronto creo que en nuestros países nos cuesta un poco eso, ¿no? Porque cuesta dejar de ser el que está hasta arriba en algo, aunque sea solo un potencial, ¿no? Porque nadie quiere quitar de su lugar a nadie, pero cuesta ayudar a los de abajo, incluso nosotros que tenemos residentes abajo de nosotros, ¿no? Ayudarlos a que vayan a ser mejores que nosotros y que eso es al final lo que va pues a mejorar las cosas en el país, ¿no? Sí, he tenido buenos mentores. Creo que el doctor Eric Crespo fue como mi mentor principal en hematología. A mí me gustaron las leucemias, pues desde antes de ir a hematología era lo que más me gustaba. Y con él fue con quien empecé a hacer muchos trabajos y quien me incluyó en el grupo de leucemias, que él fue pues prácticamente quien fundó este grupo de leucemias y que me llevó ahí con él. Y además después él se fue y me dejó en su lugar, ¿no? Por razones personales, él quiso ya irse de la Ciudad de México y pues mucho por cuestiones del destino me quedé yo encargada de la clínica de forma muy temprana, ¿no? Que al final esto, pues son cosas de suerte y del destino, ¿no? Nadie hubiera pensado que el doctor Crespo se iba a ir y me iba a quedar yo encargada de la clínica, pero algo nos incluye a todos nosotros, ¿no? Que podríamos ser
en un montón de sesiones de leucemias, y cada proyecto que he querido hacer, que le pido cartas de recomendación o que funja como mi tutora, siempre lo hace, y además invirtiéndole tiempo, esfuerzo y con mucha honestidad, ¿no? Como de pronto, cartas de recomendación creo que todos les hemos pedido a muchas personas para distintas cosas, y es bien frecuente que la gente te diga, sí, tú hazla y yo te la firmo, ¿no? Creo que eso, hasta creo que yo lo he hecho alguna vez, por invertirle como poco tiempo a eso, ¿no? Y la doctora Wendy nunca lo ha hecho así, ¿no? Me ha hecho unas cartas que digo hasta más bonito que lo que hubiera escrito mi mamá de mí misma, ¿no? Y se toma el tiempo de estar con nosotros, de buscar hacer proyectos con nosotros y con el único interés de ayudarnos a mejorar las cosas en México, ¿no? Y sí creo que a todos nos corresponde pues tratar de ser mejores mentores para las generaciones que vienen abajo de nosotros, con ese objetivo, de que cuando nosotros ya no estemos aquí o incluso antes, los que vengan abajo vayan a hacer las cosas mucho mejor que lo que estamos intentando hacer nosotros. Totalmente de acuerdo. Creo que se cortó un poquito. La doctora Roberta nos platicaba de sus mentores y hablaba de la doctora Wendy Stock, experta en leucemia aguda, particularmente linfoblástica en la Universidad de Chicago, y cómo pues una persona que ni siquiera está en tu país puede también pues tener esa figura en tu vida y ayudarte en el desarrollo profesional. Y bueno, eso que platicas tú, Roberta, de que la mentoría es una práctica, es una actividad que realiza cualquier persona en cualquier etapa de su entrenamiento, ¿no? No tiene uno que esperarse para cruzar los 60 años para convertirse en un mentor de nadie, sino a veces uno funge como par, ¿no? Perla y yo trabajamos mucho juntos ya desde hace muchos años y de cierta manera somos pares que nos apoyamos mutuamente y por ese lado a veces uno le toca ser el coach del otro y viceversa, ¿verdad? Aunque sea para apoyo moral o revisar un manuscrito, pues esas actividades son bien importantes. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no estamos ya ejerciendo la hematología en el espacio en donde hay poca actividad de investigación, y ese es el status quo, y pues no es responsabilidad de nadie más que de nosotros cambiarlo, y no lo vamos a cambiar nosotros haciendo los trabajos, porque no vamos a vivir para siempre y no tenemos el tiempo, sino multiplicándonos, infectando otras mentes con el mismo bicho y haciendo una pequeña epidemia de investigadores, ¿verdad? Que ese es en fin, la verdadera solución para el problema de la falta de investigaciones, pues, que haya más investigadores, ¿verdad? Y este tema, pues, de la fuga de cerebros y todo eso, yo creo que no es algo que sea en realidad, pues, algo real, sino que necesitamos más gente que esté interesada y colaborando. Y eso va también de la mano con lo que platica el doctor Villela, ¿no? Es un tema también de cultura, donde muchos programas de entrenamiento no son académicos, desafortunadamente, pero por ejemplo, bien hay países que tienen la medicina socializada y tienen cargas asistenciales grandes, ¿no? Como el Reino Unido, y también tienen actividades académicas, y de cierta manera son los lugares donde más promesa hay porque tienen, pues, o comparten homogeneidad, ¿no? Sistemas electrónicos, un lenguaje común. Imagínate, el IMSS es un lugar, dice el doctor David siempre, Gómez, que si se pudiera, pues híjole, sería una potencia mundial en investigación con todo lo que tienen ahí, ¿verdad? Si se invirtiera en este tema de investigación y desarrollo. Y creo que también el doctor Villela ya lo mencionó, para mejorar, pues es con el camino de la investigación, ya quieras llamarlo calidad o procesos o lo que sea, al final del día, pues es investigación, es analizar la situación y resolver un problema, ¿verdad? Que es por donde empieza, ¿no? Habitual Perla también lo platicaba habitualmente, es una situación clínica donde te surge la idea, pero si no tienes la mente inquisitiva o no tienes ese mindset sobre el inicio de cómo podrías tú resolver ese problema, pues ni siquiera se te empieza a ocurrir cómo empezar, ¿verdad? Y creo que también es donde los mentores tienen esa función de despertar la curiosidad en el alumno. Y bueno, creo que también, pues eso uno lo tiene que seguir practicando y trabajando y
y como tú dices, Roberta, ser siempre mejores mentores para los alumnos, ¿verdad? Aunque sí, pues este tema del tiempo es una gran barrera, ¿no? Limitada también por esto de los incentivos. Al menos, digo, hablando por mí mismo y el trabajo que hago en la universidad, pues no es algo que económicamente sea, digamos, cercano a lo que yo necesito personalmente o para mi familia, para proveer, digamos. Y tengo que trabajar en privado definitivamente. Y esta es la diferencia tal vez con otros países, ¿no? Hay investigadores que tienen este concepto del tiempo protegido de investigación y que inclusive ellos mismos buscan con sus propuestas de investigación obtener un grant, un premio económico para desarrollar una propuesta de investigación en donde incluye tu salario, porque si no tienes que cubrir las horas que no estás trabajando clínicamente. Entonces la institución pues no te va a pagar si no estás viendo pacientes, como dice el doctor Villel. Entonces tú te tienes que pagar a ti mismo obteniendo un grant, ¿verdad? Porque pues todos tenemos que comer. Entonces sí, digo, este también concepto de que el investigador es un alma torturada, cierta, parecida a los artistas, pues es algo muy equivocado, ¿no? ¿Por qué no ganar dinero? Al revés, el investigador más productivo, que más descubre, que más aporta, que más cambia, pues tiene que tener más lana porque es el bueno. Hay que invertirle al que está produciendo y al revés, ¿no? Eso puede trastornarse en un mundo así medio rapaz como es el que tienen ya en unos países, en algunos países donde los investigadores no pueden dormir si no les fondean esos grants, ¿verdad? Pero pues sí es algo que se tiene que perseguir, ¿no? Cambiar la gente que va a ser los líderes del mañana, pues que entiendan la importancia de la investigación y que inviertan en esto, ¿no? En el tiempo protegido. No sé ustedes cuál es su práctica personal, cuánto tiempo protegido tienen para hacer investigación y si el tiempo es un gran reto para ello. Bueno, definitivamente que el tiempo es un reto. En mi caso, yo no tengo tiempo protegido. Es un tiempo que yo me lo quito, pues a veces terminando rápidamente la parte asistencial para poderme dar tiempo de hacer algunas revisiones. Desafortunadamente yo no tengo alguien que me ayude o alguien que pueda revisar expedientes por mí y yo nada más ir afinando cosas. Yo tengo que hacer desde la solicitud de expediente, revisión uno a uno y meterlos a la base de datos. Esto porque el sistema es 100% asistencial. Incluso pues también me tengo que dar tiempo para lo que tú dices, para la privada, para poder completar pues lo que requiere mi familia. Y pues las noches son largas, el café es barato y también pues nos desvelamos. A veces los viernes es el día que yo utilizo para trabajar más en las noches. Mis hijas también se duermen tarde, pero haciendo otras actividades y yo puedo estar en la computadora sin molestar ni nada y es cuando más aprovecho, ¿no? Pero desafortunadamente este concepto que se da mucho en Canadá, desafortunadamente apliqué a un hospital en Canadá y se atravesó la pandemia y todo echó a perder, pero bueno, conocí el sistema de ellos y ellos tienen horas protegidas y te dan un grant para arranque, para el inicio y tú de ahí tienes que empezar a producir para poder mantenerte y tú comprar las horas que quieras. Aquí en México, cuando estuve en el Tecnológico en Monterrey, también se trataba de hacer eso, pero costaba mucho más el tener horas, tener horas protegidas. Prácticamente terminabas de todas maneras haciendo asistencia y docencia ahí, porque era mixto el asunto y la investigación, pues cuando tenías tiempo. Entonces, en mi caso sí ha sido un poquito más complicado, es un batallar en la forma de pensar de la gente. Yo creo que instituciones como nutrición ahora
ustedes en el HU tienen otra visión de la investigación, o sea, ustedes saben que es importante la investigación. Entonces, a lo mejor, pues, hay un poco más de facilidades en el sentido de que tratan de conseguir becarios, que los becarios se introduzcan en la investigación, que le empiecen a agarrar gusto. Y obviamente cuando una persona se motiva y ve que su nombre aparece en un primer artículo, pues de ahí es el inicio, ¿no? Es el querer más, porque le encuentran el gusto a tal situación. ¿Tú qué opinas, Perla? Sí, me encantó escuchar que cuando los niños crezcan, porque yo tengo pequeños, entonces eso es otra situación, porque todavía están demandando mucho. El tiempo, sin duda es un gran reto, pero pues el día tiene 24 horas para todo el mundo, entonces el chiste es aprender. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, regresando un poco al tema de mentorías, pero algo que me sirvió para ajustar mis tiempos o para organizarme, pues han sido varias personas. Por ejemplo, el doctor Guillermo Ruiz en Puebla, yo roté con él en medicina interna cuando era R4. Entonces su día empezaba súper temprano, él hacía academia, él escribía y yo iba a citometría, pero en la tarde consultábamos hasta tarde, de ahí eran hospitales, si es que había todavía internados, y de ahí me mandaba papers de que para leer cada noche, cada día, de que, mira, estoy en esto, trabajé en esto, mira qué interesante, me motivó mucho. Y el ver que una persona cómo se da, tú te tienes que dar el tiempo. Entonces sí, pues claro que siempre puedo poner de pretexto el tiempo, pero pues el tiempo tú te lo tienes que dar. Y si es algo que nos gusta, incluso me invitaba a escribir algo con él y pues el tiempo que yo tenía era cuando llegábamos otra vez ya de noche, a las 9, 10 de la noche empezaba. Déjame escribir lo que me pidió y continuaba, y al día siguiente revisión y al día siguiente hacerlo. Entonces, pues me lo tengo que dar, es algo que me gusta, entonces he aprendido. Una vez por ahí en alguna clase me dijeron que tenía que ser un tiempo, que eso es un tip, yo creo que para otras personas, no todos somos de la misma manera, ni de la misma forma de utilizar nuestro tiempo. Entonces, quizá antes yo sí utilizaba 3 horas seguidas para entonces escribir y hacer, y ahora la verdad es que aprovecho, si tengo 10 o 15 minutos, son 10 o 15 minutos que invierto en lo que más me interesa, avanzo, cierro otra vez la computadora y abro y tengo que entrar y salir rápido de la información porque no me ha quedado de otra opción. Y la verdad es que he visto que también lo he logrado hacer de esa forma. Obvio que a todos nos gustaría tener 4 horas con un cafecito, el clima a todo dar, en ropa cómoda, pero si no los tenemos, pues hay que intentarlo de la forma que sea. Y mi forma de ir evolucionando como a lo largo del tiempo ha sido un poco esa, jugar un poco con el tema de cuántos minutos, y ya está, me lo pongo como un reto, ¿verdad? De que no me voy a ir a dormir, voy a hacer esto que tengo pendiente, o tomas compromisos, ¿no? Revisarle a algún residente, a alguien que estás mentoreando o intentando mentorear, pues es una responsabilidad. Entonces, finalmente, no te puedes ir con esa responsabilidad sin terminar. Entonces, digo, voy a invertir esos minutos, así sean minutos, lo voy a hacer. Entonces, esa ha sido mi forma como de subsanar el tiempo. También, como todos, creo que es importante el tiempo protegido, pero entiendo que hay lugares y hay situaciones en las que no se va a poder tener eso, porque tenemos lamentablemente una carga asistencial bien grande en la mayoría de los hospitales en México, una falta de manos. Entonces, pues para poderlo subsanar, pues nada más hay que darle un revés y hacer lo mejor que se pueda con lo que se tenga, ¿verdad? Definitivo. Pues esa es mi visión del tiempo. Ya ha ido evolucionando. Antes me frustraba, ya no me frustro. Digo, bueno, pues esto es lo que hay. Ya vives en el medio Ya, y te no pasa acostumbras. nada. Sí, pues así pasa, se normaliza. ¿Tú qué opinas, Roberta? Sí, creo que sin duda la falta de tiempo es un problema muy relevante para todos, ¿no? También creo que hay de lugares a lugares y honestamente, pues sí, escuchando al doctor Villela, creo que pues estoy en un sitio relativamente privilegiado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay residentes, hay pasantes en investigación, eso te disminuye, los residentes disminuyen muchísimo la carga asistencial, ¿no? Sí. Aumentan responsabilidades académicas y de mentoreo, pero
la carga asistencial que tenemos en nutrición con residentes, pues no se puede comparar a otros lugares donde la carga asistencial hace que realmente sea imposible invertirle tiempo a la investigación, ¿no? Creo que pues este concepto del Sistema Nacional de Investigadores y de dar pues un sueldo a las personas que están produciendo investigación trata de compensar un poco eso, ¿no? De dar un sueldo, pero la realidad es que todos sabemos pues que eso tampoco compensa, ¿no? Es decir, es difícil que alguien con un sueldo pues en un nivel bajo del Sistema Nacional de Investigadores pueda invertir el tiempo equivalente a un trabajo completo en investigación, ¿no? Entonces, eso hace que en México y muchos países de Latinoamérica, pues todos tengamos que tener al menos 2 trabajos, ¿no? Es prácticamente imposible que alguien pueda vivir del sueldo de una institución. Y creo que sería el sueño que tendríamos muchos de nosotros, ¿no? Yo sería feliz si pudiera tener un solo trabajo, estar solo en nutrición y de eso ganar lo que necesito, y de verdad que me quedaría hasta mucho más tarde y le invertiría mucho más tiempo a hacer investigación, y ojalá que algún momento podamos llegar a eso, ¿no? Creo que eso haría que fuéramos mucho más productivos y que le diéramos más seguimiento a los proyectos de investigación. La verdad es que escuchando, pues sí, el día a día del doctor Villela hace que pues las personas que no están en centros académicos pues se vuelva mucho más admirable lo que hacen en proyectos de investigación estando solos, ¿no? Y al final yo no sé cómo podríamos hacer que esto cambie en el país, ¿no? Se ve difícil, pero también creo que de cierta forma nos toca a nosotros ver la forma en el que esto pudiera cambiar, aunque a lo mejor no vaya a suceder para nosotros, pero mostrar que es un problema y la necesidad, ¿no? La necesidad de que las personas que están interesadas en investigación clínica pudieran vivir de eso para poder ser más productivos en investigación clínica. Platicándolo aquí en Developing Hematology, estamos dando el primer paso. Escuchen, políticos, administradores de hospitales, gente que toma decisiones. El tiempo protegido es algo bueno, ¿verdad? Y sí, definitivamente. Y ese es este tema del costo de oportunidad, ¿no? Tienes ciertas horas disponibles, nomás hay 24 y las tienes que gastar en algo. Y si las gastas en investigación, pues algo más se está perdiendo, ¿no? Sí, a veces es el trabajo clínico, que es lo más raro, la mayoría de las veces es algo personal. Y no solo personal, sino a veces impactamos a alguien más, ¿no? Los que tenemos hijos chiquitos y a veces eso es algo complicado, ¿no? Inclusive un juicio moral ahí, uno lucha con eso personalmente, les comparto y digo, bueno, pues, ¿a qué hora lo voy a hacer? ¿No? Si lo hago a la hora de mi familia, pues prácticamente no estaría presente. Entonces, al menos personalmente yo elegí las mañanas, lo hago mientras todos duermen y ya cuando se escucha el primer grito, la primera risa o llanto, ya apago la computadora y me toca hacer las funciones naturales. Pero fuera de ahí, sí, la universidad es muy amigable y es privilegiado, como tú dices, Roberta. Los residentes hacen toda la chamba y les mando un saludo y un agradecimiento como siempre, porque ellos la verdad es que cargan con el grueso de la enfermedad, al menos en nuestra institución. Sin ellos sería muy difícil, al menos personalmente yo no lo podría hacer. Y gracias a ellos es que tenemos el tiempo para trabajar académicamente. Y también hablabas tú, Roberto, de los alumnos, ¿no? Los alumnos de pregrado que al final del día también se convierten en soldados en la guerra por la publicación, ¿verdad? Personalmente, yo he ya reunido, infectado varias mentes en los años en los que tengo ya de profesor y les digo mis minions, que los tengo pues a cada uno trabajando con algún proyecto y bueno, pues a veces no todos salen adelante porque de repente unos creen que la investigación es algo mucho más glamuroso y divertido de lo que en realidad es y se van perdiendo en el camino, pero tengo ya un equipo de alumnos que me ayudan bastante y que hacen que el trabajo se multiplique y que espero el día de mañana me inviten a sus publicaciones que van a ser mucho más importantes y relevantes de las que están trabajando conmigo ahorita. Y algo que yo he visto, que no sé si ustedes han visto algo parecido, es que sobre todo en estudiantes existe mucho el que se acerquen diciendo quiero hacer investigación para mejorar mi currículum. Y creo que cuando esa es la razón,
eso está condenado al fracaso, ¿no? Porque además la realidad es que lo que tú puedas hacer de currículum de pregrado, por lo menos en México, creo que al final es relativamente irrelevante, ¿no? Porque está un poco vacío, ¿no? O sea, que participes en un póster, en un congreso, está bien, pero si ese es el objetivo para entrar a la investigación, probablemente no va a servir de nada, ni va pues a ir más allá. Pero cuando la gente tiene un interés genuino porque le gusta aprender y le gusta aprender a contestarse preguntas y en la metodología de la investigación, pues puede ser bien enriquecedor de forma bilateral, ¿no? Hacen preguntas muy interesantes y sí, pues empiezas a crear como un equipo de personas que te ayudan a tener más proyectos en los que no necesariamente estés solo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y aunado a lo que mencionas en las líneas del currículum o la raya del tigre o el PDF envejeciendo en tu carpeta de tu computadora, yo le digo a los alumnos, digo, bueno, pues ya felicidades, ya se publicó tu artículo. ¿Cuánto tiempo te dura esa shot de dopamina que te avienta el correo que te dice que ya te aceptó? A lo mejor te dura el tiempo en el que ya ves las galeras y ya se le publicado y ahora lo puedes extender un poquito más presumiéndolo en Twitter y tagueando a todos tus amigos para que vean que te aplauden. Pero en realidad después de eso, ¿cuánto tiempo te dura esa sensación de que está realizado? Yo creo que a mí me dura, si les digo que unos 15 minutos, me estoy extendiendo, pero es algo que en realidad ya cuando lo haces dices, bueno, pues ya está, ahora que sí, ¿no? Les digo, te tiene que gustar el proceso, no tanto el resultado, ¿no? Publicar por publicar es la cosa más triste que uno puede hacer, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. Bueno, eres muy estricto. 15 minutos es muy poquito. A mí sí me dura la felicidad todo el día. 24 horas por lo menos sí, pero tienes razón. Después, hasta creo que pudiera ser hasta más estresante de que, bueno, estaba ocupada en eso porque siempre estaba ocupada en eso, pero ahora que ya acabó, ¿qué sigue? Como dice, siempre es como el que sigue y definitivamente la motivación no debe de ser el artículo, ¿verdad? Eso es una clave muy importante, es que no, porque si fuese así, entonces nada más tendrías uno y ya. Como dices, no es tener por tener, es que haya otro motivo y que de verdad te apasione. Pero qué estricto, Andrés, 15 minutos. Muy bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Realmente, cuando ya me aceptan un artículo en mi situación personal, lo que hago es, bueno, ahora de esto, pues mi siguiente paso, ya me pongo a trabajar en la siguiente idea y propuestas. A veces las propuestas que hago son a las del grupo para seguir sobre una línea de investigación. Yo creo que algo muy importante es de que si seas experto en una línea de investigación y que saques esa línea de investigación hasta donde tope. ¿Por qué? Porque obviamente eso te enseña a hacer las cosas mejor que lo que hiciste anteriormente y obviamente esa enseñanza repercute en ti y bueno, si encuentras otras líneas, puedes irlas distribuyendo junto con tu equipo. A veces yo tengo residentes de medicina interna, a veces me cuesta trabajo, pero ya empiezo a convencerlos. Cuando llegaron ellos, realmente no tenían ni interés, ni sabían correctamente qué era la investigación clínica. Pensaban que era simplemente hacer su tesis. Ahorita ya empiezan a cambiar, incluso ya algunos pósters lo llevan ellos ahora a AME en este octubre, hecho por ellos y propuesto por ellos, y yo nada más dándoles las pinceladas que se requieren. Entonces, yo creo que trato yo de automotivarme para seguir en esto, no por escribir como ustedes dicen, yo creo que es el gusto de entenderle mejor a lo que estás haciendo. Es decir, si encuentras un biomarcador y te das cuenta que sí funciona y ahora qué pasa si hago esto, o al R-CHOP que todo el mundo le ha querido modificar con nuevas drogas, bueno, ahora
digo, el R-Shop es muy bueno, pero ¿qué pasa si lo infundo en 3 días en lugar de un solo día, más o menos como un R-POC, por ejemplo, pero sin el etopósido que es tóxico? Y vas jugando con eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues es como me divierto. Claro, Ahora, de un cierta poco como manera. de contraparte en lo que están diciendo, creo que estamos todos de acuerdo, pero también creo que algo que falla mucho es justo esa barrera para publicar, ¿no? Que entiendo que no debe de ser el objetivo y que crecer un currículum no debe de ser la motivación para hacer investigación clínica y que, como decíamos, si lo es, pues probablemente va a fracasar, pero ¿no creen ustedes que hay una barrera enorme para publicar? O sea, hay muchos trabajos que se hacen, se quedan, se mandan pósters y nunca se escriben ni se envían a publicar. Totalmente de Siempre. acuerdo. Yo creo que es uno de Absolutamente, ¿eh? los pósters son una enfermedad de cierta manera. Y eso es, bueno, pues para publicar algo tiene que ser algo mucho más riguroso lo que se necesita para un póster. Y a veces eso se confunde. Hacer un proyecto para hacer un póster, pues no es algo recomendable. Tú llevas un póster a un congreso, pero tiene que ser parte de un proyecto con camino a publicarse o que valga la pena hacerse y que se pueda publicar completamente, ¿verdad? Entonces, porque si no, pues puede ser un póster y quedarse ahí, pero eh, en general no, pues habla de la calidad metodológica y de a lo mejor que es un refrito de algo que ya está escrito y de esta, pues a lo mejor falta de previsión, ¿no? Todos tenemos una idea y queremos arrancar ya con la base de datos y empezar a trabajar o empezar a intervenir, ¿no? Antes de planear bien la situación. Y al menos eso es lo que yo he aprendido cada vez más, es a planear bien a mediano plazo y como decían, pues algo que toma mucho tiempo, ¿no? Proyectos que pueden tardar años. Y bueno, a todos nos gusta llevar pósters y creo que también tiene que ver con el tiempo en el que los alumnos están en X o Y periodo, ¿no? Quieren hacer un proyecto corto, bueno, bonito y barato para pagar el viaje y la vuelta, pero no debe ser el objetivo, sino algo pues bien planeado, estructurado. Y ahí es donde la falta de mentores tiene un gran rol que jugar sobre las causas de la abstractitis. Entonces, pues al menos esa es mi opinión. Yo ahora le digo a mis alumnos, híjole, si vamos a mandar un póster, el escenario ideal, que lo escuché de otros investigadores en Twitter y en podcasts de buenas prácticas de investigaciones, lo vas a mandar antes de que viajes al Congreso. Mandar a publicar antes de que vayas, porque si no vas a regresar y ya no vas a querer volver a ver esa base de datos y ya hasta te va a dar náusea abrirla y ya no, como la típica tesis, ¿no? Entonces, una buena meta que yo le digo a mis alumnos es para cuando sea el congreso, tienes que haber enviado a publicar ese trabajo. ¿Qué opinan los demás? Es una meta ambiciosa, pero es muy correcto. O estás tan emocionado, sobre todo cuando estás en un nivel académico de residente, de estudiante, que lo consideras como que ya tu cerebro dice, ya, palomita, lo logré. Y en realidad el trabajo no está terminado porque todavía no tiene la difusión que tú quieres que tenga esa difusión, ¿verdad? Entonces sí, es un problema. Yo no creo que sea un desperdicio, porque como dices de que hay estudiantes que están, por ejemplo, un pasante de servicio social por investigación, está 1 año, entonces para ellos ese proceso, vivir eso, los prepara para sus eventos futuros, entonces el ser parte de todo el proceso, de qué requisitos piden, eso, y que empiecen a como a emocionarse por la ciencia, por compartirlo en un foro, porque alguien más te pregunte, por conocer a otra gente. Eso yo creo que es un muy buen escenario para convivir, pero sí, definitivamente no debe terminar ahí. Y ahí es donde dices tú, si tienes un mentor que te diga, esto lo tenemos que terminar, pues eso sería lo ideal. Pero bueno, personalmente me ha pasado que con proyectos, que yo también tengo ahí mi lista negra, ¿verdad? Obvio, de proyectos que nunca he llevado a congresos y que finalmente nunca se publicaron o se publicaron, pero muy diferente el sentido, de alguna forma.
Eso es como que lo que me ha ocurrido a mí, ¿verdad? De la lista, tener la lista ahí negra de proyectos. Pero reconozco que he fallado también al revés, ¿verdad? Como mentora en no insistir, y que también muchos han culminado incluso años después de haberse llevado como póster, ¿verdad? Entonces, Claro. tener una meta de tiempo, pues es una idea súper buena, la verdad, que voy a adoptar a partir de hoy gracias a ti. Pero sí, definitivamente no debiera transcurrir tantísimo tiempo. Yo sí confieso que tengo trabajos que quizá han sido motivo de un póster y se han publicado con 3 años después, Sí, fácilmente. pues eso lo aprende uno a la mala, tristemente. Sí, Pero así es. ustedes Sí, Pero jóvenes bueno, que se están publicaron. escuchando, no lo hagan. yo también tengo mi lista negra de cosas que tengo así en mi conciencia que sé que se pueden escribir y publicar y que pues la tienes en tu lista de pendientes para hacerlo eventualmente. Pero yo les puedo apostar que si nos diéramos una vuelta por los trabajos de pósters de AME, encontraríamos al menos 10 proyectos que podrían ser un artículo razonablemente bueno publicado, ¿no? Seguramente no va a ser publicado en blog, pero creo que también eso de pronto hay como mucho miedo a intentar escribir y publicar, ¿no? Porque pues lees blog y sientes que lo que tú hiciste no es publicable en blog y seguramente no, muy pocas cosas, un porcentaje bajísimo de la investigación clínica que se hace en hematología va a ser publicable en blog, pero hay muchas otras opciones. Entonces podemos darnos una vuelta entre los pósters de AME y ofrecernos como a coachear a los residentes para que lo publiquen, ¿no? O sea, que lo hagan, que no se quede ahí y a lo mejor coacharlos sin ser parte de los autores ni nada, solo ayudarlos y guiarlos a que ese trabajo que hicieron no se quede ahí y que se escriba, sea un manuscrito y que alguien más en unos años que busque la información pueda encontrar lo que a esa persona ya se le ocurrió hacer antes, ¿no? Claro. Si ven a la doctora Roberta pasar por ahí, ya se pueden acercar con ella para pedirle que los vigile hasta la culminación de su trabajo. Y sí, yo creo que, pues, de acuerdo contigo, esta aventura de escribir y escribir en inglés, ¿no? La barrera del idioma, el desconocimiento del medio, el temor a la crítica y al exponerse ante un juzgado oscuro de pares que no puedes ver y es algo que genera ansiedad, pero que con el tiempo la verdad es que se te va quitando y les dice alguien que recientemente mandó un paper que yo creo que unas 6 revistas en menos de unos 3 meses y ya se te empieza a resbalar. Y de repente, como dice el dicho, chicle y pega. Mandas algo y te dicen, oye, qué padre, qué bonito, me gustó mucho. Nada más cámbiale este montón de cosas y mándamelo de regreso y ya está. Y creo que sí, eso del acompañamiento en el proceso completo es algo que falta. Y también de saber que, pues en realidad en la era del Internet, qué tan importante es en dónde se publique. O sea, las revistas quieren fingir que todavía son relevantes, pero tal vez sí como una marca de prestigio, ¿no? Hablando de los estudios que cambian la práctica, los estudios que todos estamos esperando, de los que se hablan en todo el mundo, en las conferencias grandes, en fin. Pues estos sí siguen siendo foros de prestigio científico, pero para observaciones sencillas o para algo que, digamos, de relevancia local, pues sí, no importa en donde esté revisado por pares y que sea una revista que no sea predatoria, depredadora, está bien, al final del día se puede compartir por muchos otras vías, ¿no? ¿Qué opina, doctor Villela? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que como en toda la vida, esto es un poco de educarnos a nosotros mismos para poder escribir. Yo creo que, digo, poco a poco cuando vas escribiendo vas perdiendo el miedo a escribir en inglés o mandarla a una revista eh, de alto impacto, que incluso te das cuenta cuando algún revisor se está, perdón por la expresión, pero se está manchando contigo, pues le regresas, obviamente decentemente, pero le puedes contestar. Esa es la oportunidad que te da el poder contestar a veces diciéndole, pues no lo creo, es así y yo creo que no se debe cambiar esta parte por esto y lo otro. Yo creo que ya con el tiempo ya lo verán, eso va saliendo natural y a veces te digo, si sigues una línea
vas a ir encontrando cosas que tú dices, pues este es alguien joven que está revisando mi trabajo porque realmente no es alguien de los monstruos, ¿no? Por la forma en que te preguntan o te cuestionan o te pueden decir, no, esto no, cosas así. Entonces, yo creo que es importante perder el miedo, como dice Roberta, a veces eso te detiene mucho, ¿no? Y te da miedo que te rechacen. Digo, tal vez al principio tú digas, no, sí, me da miedo que me rechacen, pero después cuando mandas artículos y te lo rechacen y los vuelves a mandar, te lo vuelven a rechazar, a veces entran los artículos a la tercera o cuarta y esto sucede muy habitual, o sea, no es algo raro de que a la primera te acepten sin ningún cambio. Digo, sería excepcional que alguna revista de un buen impacto te diga, ¿sabes qué? Estás aceptado sin cambio, ¿no? Yo creo que ese es el menos del 1% de lo que se envía a una revista. Y la verdad también le aprendes a los revisores. Hay muy buenos comentarios y te dices, ah, caray, ¿cómo no se me ocurrió esto? Lo haces y dices, híjole, pues sí, tenía razón y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco debemos de ir perdiendo esos miedos, debemos de seguir haciéndolo, porque esa es la única manera de aprender, ensayo y error para escribir. Es el mejor maestro que puedes tener. Yo creo que la verdad los revisores en su mayoría no son destructores, son muy pros y tratan de mejorar tu paper. Claro, qué interesante. Y bueno, también de cierta manera uno tiene que reconocer que pues estas revistas indexadas, que es a donde uno le tiene que apuntar, eh, que son las que se consideran de prestigio, en realidad están dominadas por investigadores de países de altos ingresos, ¿no? Y pues es gente que no está viviendo en tu realidad, están en otro escenario, ¿no? Es como un futbolista de otra categoría jugando en la primera división, pues sí puedes meter gol tranquilamente, ¿no? Es que no es lo mismo. Y esa es la realidad, ¿eh? Les digo porque tenemos aquí con mis minions, se les mando un saludo. Nos dimos a la tarea de revisar quiénes son los editores de las revistas de hematología indexadas en el JCR. Y híjole, pues son una minoría la gente que viene de países de medianos y bajos ingresos. Y esa es la realidad. La ciencia está dominada por un porcentaje pequeño de investigadores que no representan a la población pues que está presente en el planeta. Nosotros como investigadores en nuestra realidad, pues sí estamos luchando, ¿no? De cierta historia de David contra Goliat, pero sí se puede lograr, ¿verdad? Al final del día la ciencia es un lenguaje único y no importan las barreras y sí se puede, digamos, entrar en esos foros, en esas grandes ligas y ustedes todos lo han hecho repetidas ocasiones y son prueba de que sí se puede, ¿no? Inclusive pegarle alto, ¿no? Hay historias de investigadores mexicanos que ya han aparecido en revistas grandes con estudios de investigación original. Históricamente eso era mucho más fácil, ¿no? Antes de que existiera este gran, digamos, división económica en el acceso a medicamentos. Y hematólogos grandes, ¿no? Ahí está Luis Sánchez Medal, mi abuelo, el doctor Álvaro Gómez Leal, tienen publicaciones en Blood, en revistas históricas de alto impacto que con observaciones de tratamientos y medicamentos locales, en fin. Creo que eso sí es algo que se tiene que decir, ¿no? El sí se puede como mexicanos y que pues si no tienes a alguien cerca, pues puedes buscar a alguien fuera de tu institución, ¿no? Y creo que eso es también un concepto del que no se habla suficiente, pero siempre en la facultad uno y en México uno ve a la figura del doctor, del profesor, como alguien que flota y que no le puedes ver a los ojos y tiene un aura de superioridad y tiene esta cosa más ridícula que todavía algunos conservan, pero cuando te acercas a los investigadores y profesionales de otros países que están haciendo investigación, pues de pronto te das cuenta que aunque se ven muy oficiales y como si también flotaran en la página del artículo, cuando los conoces en persona, pues te das cuenta que es un tipo, una persona X,
como cualquiera, ¿no? Y que te pueden ayudar y que están más, digamos, dispuestos a ofrecer la mano, ¿no? Ya nos dijo Roberta de la doctora Wendy Stock. Personalmente yo he trabajado mucho con el doctor Martin Talman, personalidades de la hematología internacional y nacional, ¿no? Si te le acercas al doctor Guillermo Ruiz Argüelles, pues te aseguro que en contrario no te va a decir que no, sino te va a decir cómo hacerlo mejor y seguramente te va a querer ayudar, si no es que te madruga la idea. Y bueno, por ese lado, los invitamos a ustedes a acercarse, a acercarse a cualquiera de nosotros y cualquier otro investigador con el que quieran trabajar. Y si tienen la curiosidad, pues díganle, oiga, pues no pierden nada, solo se pone uno ahí vulnerable, en ego, tu ego en riesgo, pero no pasa nada. Nadie se fija, además a nadie le importa. Nadie le importa lo que publica el vecino. Entonces, pues los invitamos y quiero finalizar para invitarlos a participar en este curso precongreso de la AME, del Congreso Nacional de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Ahorita, Roberta, no sé si tengas las fechas ahí a la mano para que nos platiques cuándo va a ser el congreso. Y vamos a tener el primer día un curso precongreso donde vamos a hacer unas presentaciones. Aquí los doctores nos van a hablar cada uno de su tema, a ver si nos platican de qué tema van a hablar. Y al final vamos a tener un taller de investigación y los invitamos para que participen y sería un placer tenerlos ahí con nosotros. ¿Por qué nos platican? ¿Quién va a empezar? ¿Quién empieza con el primer tema? Perla, ¿tú de qué vas a hablar? Leí el temario. Empiezo yo con el tema de cómo interpretar un artículo científico. Me pusieron el tema rudo, pero está bien. Haremos lo mejor posible. Y es el 26, ¿verdad, Roberta? Es la que tiene ahí el detalle. 26. El control de las actividades académicas de la AME. Maravilloso trabajo que has hecho, por cierto. Muchas gracias. Sí, es el 26. El congreso es del 26 al 29 y justo el 26, antes de la ceremonia de inauguración, que es en la nochecita, tenemos pues 3 talleres precongreso que son de 12 a 4 más o menos. Váyanse inscribiendo porque es cupo limitado y se van a acabar los lugares, pero justo en el que vamos a estar nosotros 4, pues es como un taller de introducción a la investigación clínica en hematología, que si a Perla le pusimos la plática más difícil de todas, y la que yo voy a dar es una que es muy sencilla, pero creo que todos, bueno, por lo menos Andrés, Perla y yo vimos esa charla en los talleres de investigación clínica de ASH, que son muy interesantes, que es cómo formular una pregunta de investigación. Y puede parecer como una pregunta muy sencilla y muy tonta, pero yo cuando llevé esa clase en los talleres de ASH, me di cuenta de lo importante que era, ¿no? Que si formulas bien tu pregunta de investigación, ahí está la clave. De entrada, para que sepas si tiene sentido o no hacerlo, porque puedes tener una idea grandiosa, pero cuando la tratas de formular, pues te das cuenta que no es factible hacerlo, y es la forma de poder enfocar bien todo un proyecto de investigación. Y también, pues hay técnicas muy concretas que te ayudan a tener un poco más claro qué quieres investigar, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces no tenemos idea, tienes como una idea muy general, pero las técnicas para enfocarla a una pregunta de investigación concreta son las que te llevan a que pueda ser pues exitoso el proyecto que quieras hacer. Excelente. Suena interesante. Doctor Villela, bueno, en mi caso, pues me toca darles 12 tips sobre cómo publicar el trabajo de investigación, que obviamente después de hacerte la pregunta, de desarrollarlo, de utilizar una metodología adecuada, pues tienes que publicarlo, ¿no? Entonces yo les daré esos 12 tips para ayudarlos a publicar. Excelente, a llevar toda la casa, ¿no? Y por último vamos a terminar con un taller de investigación, que lo quería hacer como un capítulo de Shark Tank, donde estamos los 4 tiburones destruyendo las mentes de los jóvenes y sus anhelos de hacer investigación, pero me dijeron que no se podía. Entonces vamos a tener un montón de actividades y muy interesantes, y los invito a que si tienen propuestas de investigación o ideas nos las lleven. Ahí vamos a estar y vamos a ayudarles en lo que podamos, y bueno, nos ponemos a su disposición y a sus órdenes para
para todo esto. Pues fue un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos veremos en persona en la ciudad de Guadalajara en unos días más, ¿verdad? No sé si tengan algún otro comentario, alguna palabra para pasar a despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Un placer hablar de un tema que nos apasiona a los 4 y una invitación pues a todos los demás a involucrarse, a intentarlo y a nunca querer ser perfectos. Para mí yo creo que eso sería lo más importante porque siempre estamos mejorando, siempre estás mejorando, tú constantemente te das cuenta cómo mejoras, entonces mi invitación es a dar el primer paso, lo demás va a venir por añadidura. Sí, de acuerdo con Perla. Muchas gracias por la invitación. Un placer platicar con ustedes sobre estos temas. Ya tendremos mucho más que platicar allá en AME. Y de verdad, como dice Andrés, creo que cualquiera de los 4 estamos abiertos a escuchar a cualquier persona que necesite que lo guiemos un poco en algún proyecto y sin ningún interés de ser protagónicos, ni siquiera de participar en el proyecto, pero para poder ayudarlos a que crezca la investigación clínica en el país y que no sea solo pues 2 o 3 pequeños grupos privilegiados que lo hagan, sino que se pueda acercar a todos la investigación clínica. A mí sí me pongan en el artículo. No se crean. A los 4 de una vez. No, invitarlos a todos a este taller. Yo creo que siendo el senior aquí, aquí tenemos a 3 Rising Stars que están rompiéndola en investigación. Ya tenemos a uno de ellos, que es Andrés, que acaba de publicar un editorial en Lancet Hematology, que es una estupenda revista, y bueno, hablando precisamente de los problemas que nos vemos en los países en vías de desarrollo. Entonces, yo creo que los esperamos con ganas, con tratar de darles algunos tips y bueno, pues estamos a las órdenes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue Developing Hematology y nos vemos a la próxima. Esto fue Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como @GómezDeLeónMD, en Facebook o en Instagram como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezDeLeón@gmail.com. Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com.